Bueno, una vez más estamos aquí con el capítulo de neurociencias. Tantas veces hemos dicho que el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, afecta a los niños, a los adolescentes. Y lo que vamos a escuchar hoy es interesante porque nos acompaña la presidenta de ARACI, que es la Asociación de Rosario de Cistitis Intersticial y Vulvodynia, la vicepresidente, una de sus integrantes, y vamos a escuchar estos testimonios que son tan importantes y comenzaron hace mucho tiempo atrás. Liliana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Contanos la historia tuya. Bueno, en mi adolescencia, porque me tengo que remitir, primero a la niñez. ¿Cómo no? Me acuerdo que iba a la escuela primaria y por momentos me agarraban unos dolores pélvicos que me doblaban y tenía que regresar a mi casa y buscaban motivos médicos, no lo encontraban. Un dolor que parecía ser una apendicitis, hacían todos los análisis, hacían el testeo de temperatura, no había nada y bueno, se seguían produciendo esos episodios que no le encontraban motivo alguno. ¿Qué periodicidad tenían esos dolores así cólicos? Tenían una periodicidad de 6, 7 veces al año en la niñez. Después en la adolescencia es como que se fueron repitiendo un poquito más, en forma más continua. ¿Coincidía con tus menstruaciones por ahí? Bueno, en la época de menstruaciones se ponía muy bravo el tema, claro, porque yo tenía periodos premenstruales muy dolorosos y menstruaciones muy dolorosas que me tumbaban a la cama, claro, y que hasta inclusive levantaba temperatura. Junto con eso empezaron a aparecer cistitis a repetición. Entonces iba al ginecólogo, que es a donde uno acude primero, y en esa época le echaban la culpa a los jeans que usábamos, muy ajustado. Entonces uno se sacaba el jean, cambiaba por otro pantalón y te decían la ropa interior de licra, siempre buscando un motivo, pero nunca encontrando el verdadero. Son cistitis comunes, propias de las chicas, de cómo se visten, pero los años pasaron y las cistitis se fueron aumentando en episodios, y también aumentaron en episodios de esos dolores que se presentaban también en la infancia. Ya se presentaban tipo cólicos. Con estos dolores cólicos, Lili, que referís, y la cistitis, que es la infección urinaria baja, y como vos muy bien dijiste, eran abacterianas, no tenían bacterias. Exacto. ¿Alguna vez tuviste episodios de lo que se llama pielonefritis o infección urinaria alta? Ninguna vez. Ninguna. Nunca. Pero sí, muchos cólicos los tildaban como cólicos renales. Ajá. ¿Tuviste alguna vez un cólico renal? Realmente yo a esta altura no sé si lo tuve o no. Claro. Porque es tan confuso el dolor, y una vez que uno empieza a caminar sabiendo la enfermedad que tiene, sí, ya es donde se pone en duda, claro, si ahí ya la enfermedad no está en evolución. Exacto. Y está tapando realmente la verdadera patología. Entonces, porque la cistitis intersticial se presenta con cólicos abdominales y también renales. Claro, por eso te decía, porque muchas veces la ecografía no capta el cálculo, es más pequeño. Una ecografía te capta un cálculo de 10 milímetros para arriba. Exacto. Si el cálculo es más pequeñito, entonces por ahí pudiste haber tenido cólicos que realmente estaban acompañados con piedritas. Bueno, ahí fue diferente la sintomatología, porque sí he tenido cálculos de cristales de calcio. Y fue muy distinto cuando me decían cólico renal severo, nada que ver. A ver, contá para la audiencia la diferencia, porque esto es muy bueno para escucharlo. Bueno, ¿cómo es un cólico producido por esta enfermedad cistitis intersticial dentro de una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica? ¿Y cómo fue el cólico producido por cálculos? Claro, el cólico producido por la enfermedad es un cólico al que se le agrega distensión abdominal. Se hace extensiva la inflamación a todos los órganos circundantes. Entonces es un dolor generalizado en el abdomen también. En cambio, el que está producido por un calculito se limita al área del riñón. Exacto.
y el dolor se va expandiendo a medida que el cálculo se va desplazando. Exacto. Y va bajando por el uréter. Solamente se limita a la zona donde está el cálculo bajando y no hay distensión abdominal. Seguro. Yo siempre digo que los pacientes que sufren fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, y en este caso los que tienen que padecer cistitis intersticial y vulvodynia dentro de estas entidades, se convierten en sus propios médicos, porque ustedes, si los escuchan, realmente es para llevarlo a la facultad y muchas veces ponerlo delante de los alumnos cuando les hacemos la pregunta ¿cuál es la diferencia entre un cólico renal y un dolor abdominal? Realmente se convierten en médicos. ¿Pero saben por qué? Porque nadie les cree. Tienen tantos síntomas subjetivos y lamentablemente dentro de los análisis comunes estas cuestiones no salen, que realmente los etiquetan de que inventan, que son mentirosos y mucho más si al género, que es el género de la mujer, que se las tilda o se nos tilda, mejor dicho, de histéricas y demás, con más razón se hace menos comprensible esta enfermedad. Beatriz, ¿y tu historia cómo es? Bueno, mi historia empezó hace 6 años atrás, también como Lili, con dolores pélvicos, dolores en la vulva, o sea, tipo vulvodynia. Y bueno, y fue un peregrinar de ginecólogo en ginecólogo, porque yo pensé, esto es una enfermedad ginecológica. Bueno, iba a uno, me decía que no, que me hacía todos los estudios, todo me daba negativo. Bueno, esto no es, iba a otro, esto tampoco. Bueno, yo ya no sabía lo que tenía, ya te digo que mi historia era tremenda porque hasta he pensado, no sé, noches y noches he empezado, hasta te lo digo porque me da escalofrío, digo, mira, yo vivo en un primer piso, digo, me voy hasta el 7º y me tiro, porque era impresionante los dolores que yo tenía y no, los ginecólogos no me encontraban, yo pensé los ginecólogos, hasta que uno me dijo, ¿por qué no consultás a un neurólogo? Y ahí consulté al doctor, mi doctor, que atiende en el hospital italiano, y bueno, y me dijo, vos tenés cistitis intersticial, y ahí se me abrió un panorama, o sea, lindo, por saber qué es lo que tenía, aunque después tuve un peregrinar también muy largo de saber que esto no tenía una solución. Pero bueno, la sobrellevo y estoy tratando de asimilarla. Seguro. ¿No te dé vergüenza decir que tuviste ganas de intentar contra tu vida? Porque fue impresionante los dolores que tenía y no sabía qué es lo que tenía, si era algo malo, porque ginecológicamente todo me daba bien, todo. Entonces yo digo, ¿cómo un ginecólogo no conoce esta enfermedad? ¿Cómo sabiendo que la vejiga está arriba? Parece ilógico. Parece ilógico que un ginecólogo no la conozca. Así que te digo, con Lili todos estos años hemos tratado de instruir a ginecólogos y hasta urólogos también. Totalmente. Como dice mi doctor, vos sabés más de cistitis intersticial que yo. Pero totalmente. Y te decía que no tengas miedo de decir lo que sentís realmente, que en algún momento uno piensa atentar contra su vida, porque realmente nosotros en Argentina no tenemos, hasta el momento llevamos más o menos 5.000 personas evaluadas. En Argentina no hay hasta ahora antecedentes de suicidio, pero sí está la ideación. Y la ideación, nosotros insistimos constantemente, los pacientes no tienen una respuesta por parte de la comunidad médica, porque el hecho de querer investigar es inmenso, pero también el desconocimiento de las mismas va en paralelo. Por lo tanto, y como son enfermedades que tienen mucha sintomatología, que es de la sensibilidad, no son dignas de ser investigadas. Entonces, claro, ellas van a un lado, a otro, no tienen respuesta, les dicen que están todo bien, y en un momento determinado uno piensa, estoy loco, y pasa por la mente que uno es carga para la familia. Sí. Sí, por supuesto, porque qué quejosa que sos, y por qué te tiene que doler tanto, y a mí me dolía, y me dolía, y me dolía mucho, y bueno, y ellos no sabían cómo ayudarme, pero el descreimiento, pero bueno. Beatriz, y cuando vos comenzaste en esto tenías una edad, no eras adolescente. No. ¿Cómo era tu vida de pareja? Porque ya estabas casada.
Sí. Y de sí. pronto que pasa esto, ¿qué pasó con tu esposo? ¿Te comprendió? Me comprendió muy bien porque una de las cosas que tienen en esta enfermedad es las relaciones sexuales son muy dolorosas porque Por la capta todo, vulvodinia. claro, pero fue muy comprendida. Sí, gracias a Dios fui muy comprendida, ¿no? En ese sentido mi esposo me ayudó muchísimo. Perfecto. Sí, sí, sí. Y María Dolores. María estamos. Dolores, empezaste desde muy pequeñita. Sí, de los 12 años. ¿Cómo fue María Dolores? Bueno, yo tenía 12 años y empecé con cistitis. Yo me diagnostiqué cistitis porque nadie me sabía decir lo que era. ¿Y yo cómo te diagnosticaste con 12 años cistitis? Y yo escuchaba por ahí que la cistitis era un ardor, una molestia, bueno, y yo, lo mío no era tanto en la parte así pública, sino al orinar mucho ardor. Yo decía que orinaba a vidrio molido, porque era una cosa que... Y el dolor, la molestia seguía, mucha molestia, y sensación de vejiga llena, pesada. Y bueno, y yo he llegado a estar, como estaba en el sanitario, me acalambraba de tanto querer largar esa gotita que me hacía doler y buscar, calmar ese dolor. Entonces yo llevaba un balde a mi dormitorio y me ponía calentita ahí, me sentaba y caía una gotita, otra gotita. No podías dormir. Y entonces así salía, me pintaba un poco y salía a hacer mis cosas. Y después aprendí a convivir con el dolor, pero siempre me volvía de la pileta o de un cumpleaños. ¿Las cistitis eran con bacterias o sin bacterias? No, yo iba con el frasquito a todos lados, al hospital, a la clínica del barrio, y siempre negativo. Siempre negativo. Los estudios que me hacían, ecografías, todo eso de negativo. Hasta que un día dejé de ir a los médicos porque ya estaba desahuciada y me aguantaba los síntomas, siempre con mi trapito, con el goteo, con el dolor. ¿Cuántas veces podías llegar a ir en el día, suponte, o en la noche? Y la noche son 3, 4 veces, y por ahí yo me colocaba una toalla y me hacía encima un poquito y me agarraba como una piel de gallina porque es como que se te eriza toda la piel, es un dolor muy fuerte. Y los médicos a los 12 años, por ejemplo, ¿te decían a lo mejor de que podía ser una infección urinaria? ¿Qué es lo que te decían? Sí, ellos me daban todos los análisis, todos los estudios, yo cumplía, hacía todo. Y al no tener bacteria te dejaban de tratar, o sea, no te daban antibióticos. No, me empezaba a tratar con malva, la tía me daba la malva, otra me daba la pastillita azul, el Sertal, y los años fueron pasando y así pasaron 38 años. Y ahora hace un año que me diagnosticaron, el doctor Sansó, que se portó re bien, me dijo: vos tenés cistitis intersticial, me hizo todos los estudios y dio positivo. Y bueno, estaba contenta porque al fin tenía el diagnóstico, pero después empezaron otros problemas, que el tratamiento es muy costoso. ¿Se consigue el Elmirón, que es la droga que ustedes utilizan?